Entonces, este virus que genera la viruela M o la viruela del mono pertenece a una familia de virus, ¿no? A un virus ortopoxvirus. El nombre no tiene mucha importancia, pero lo que sí es que hay dos tipos de virus, el 1 y el 2. Y si ustedes se acuerdan bien, entre el 2022 y el 2023 hubo un brote también a nivel mundial. Hubo muchos casos en España, en Reino Unido, por aquí en México me parece que hubo un par de casos también. Y bueno, veníamos todos histéricos y cotizados del brote que habíamos tenido, que estábamos viviendo del COVID. Entonces, pues se presenta este otro virus y lo cual nos estaba haciendo ver nuestra suerte, porque estábamos ya dejando volar la imaginación sobre otra pandemia, ¿no? Afortunadamente el brote se pudo controlar y hasta ahora se vuelve a presentar. Entonces, este tipo de virus se caracteriza por qué cosas. Porque el virus genera, entre otras cosas, vesículas. Y estas vesículas generan costras, ¿no? Y entonces el paciente prácticamente se llena de costras, como si fuera una varicela, pero no es la única característica. Miren, el paciente empieza, después de un periodo de incubación que va de unos 3 días hasta 21 días puede ir, este periodo de incubación. Recuerden que el periodo de incubación es cuando los virus ya nos infectaron, están dentro de nuestro cuerpo y se están reproduciendo, pero a lo mejor el conteo de virus no es tan alta que no es capaz de generarnos síntomas, sino hasta que pasamos de cierto límite. Entonces el virus lo que está haciendo es se está replicando en nuestras células, en una, en otra y en otra, en serie. Este periodo de incubación entonces de 3 a 21 días más o menos puede ser asintomático y posteriormente dar inicio a los síntomas. Uno primero de los síntomas es fiebre. El paciente va a estar con cansancio, con fatiga, con fiebre, esto es importante, puede tener dolor de garganta, que esto puede darnos cualquier tipo de infección, ¿no? O sea, aquí no podríamos distinguirla. Aquí vienen algunas cosas que ya le van dando un grado un poquito mayor de severidad, como los dolores musculares, y empieza a haber un sarpullido en todo el cuerpo. Aquí sí todo el cuerpo se llena de este sarpullido. Empiezan unas manchas rojas. Las manchas rojas pueden ser dentro de la boca, dentro de la nariz, o sea, en las mucosas, en las palmas, en las plantas, toda la piel, ¿sí? Puede haber en los párpados, en todos lados, ¿eh? Estas máculas, o sea, estas manchas como rojas, después van a dar lugar a un pequeño brote como unas ampollas. Se van a hacer como unas ronchas duras, unas induraciones. Estas induraciones, estas ampollas, o sea, van a dar posteriormente una pústula, es decir, que en la punta de esta roncha, de esta erupción circular, pues de consistencia firme, después en la punta se va a formar una vesícula, es decir, una colección de líquido, pero no es transparente. Es como color blancuzca, tipo purulenta, aunque no esté infectada, ¿ok? Finalmente se va a romper esta pústula y va a generar, cuando se empieza a secar, una costra. ¿Cuál es el momento ideal en que un paciente está contagiando? Cuando las pústulas se rompen y el material, el contenido que tienen estas erupciones cutáneas está expuesto al ambiente. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, como todos los martes en la tarde, en este horario. Y para todas aquellas personas que a través de la frecuencia de imperfecto.com
.mx me escuchan también. Quiero agradecer su preferencia, su sintonía, lo mismo que aquellas personas que a través de mis redes sociales como Facebook y YouTube se conectan y participan, además todos ellos a través de los canales de WhatsApp. También muchas gracias y sean bienvenidos. Y finalmente, para aquellos que me escuchan en algún momento del día en los podcasts de las principales plataformas del programa Escucha tu Salud, gracias también a todos. Tenemos varias cosas de qué hablar. En las últimas semanas se ha metido uno de los temas de interés mundial que no quería dejar pasar, y se trata de la viruela del mono, originalmente llamada viruela símica o viruela M. Ya se ha modificado el término porque lo consideraban un poco despectiva para aquellas personas que la padecían, ¿no? Entonces en el idioma anglosajón le llaman Mpox, ¿no? O sea, viruela M o viruela del M. Y quiero que platiquemos de esto porque estamos en medio de un nuevo brote. Ahorita que les platique un poquito de esta enfermedad, van a ver que no es el único brote, van a ver que hemos tenido muchos brotes a lo largo de los últimos 30, 40 años, solo que nunca habían tenido esta difusión que ahora está teniendo esta viruela M o Mpox a nivel mundial. Y esto se debe, entre otras cosas, a la globalización, a los medios de comunicación, y más que de comunicación, a los medios de transporte, básicamente al uso del avión, ¿no? Porque puede transportar a una persona de un continente a otro en cuestión de horas. Entonces, por eso es importante, y ha habido varios brotes en Estados Unidos, en México y sobre todo en África, en la República del Congo, que es el país donde más se presenta y tiene una incidencia anual, de hecho, en este país, ¿no? Entonces, este virus que genera la viruela M o la viruela del mono pertenece a una familia de virus, ¿no? A un virus ortopoxvirus. El nombre no tiene mucha importancia, pero lo que sí es que hay dos tipos de virus, el 1 y el 2. Y si ustedes se acuerdan bien, entre el 2022 y el 2023 hubo un brote también a nivel mundial. Hubo muchos casos en España, en Reino Unido, por aquí en México me parece que hubo un par de casos también. Y bueno, veníamos todos histéricos y cotizados del brote que habíamos tenido, que estábamos viviendo del COVID. Entonces, pues se presenta este otro virus, y lo cual nos estaba haciendo ver nuestra suerte, porque estábamos ya dejando volar la imaginación sobre otra pandemia, ¿no? Afortunadamente el brote se pudo controlar y hasta ahora se vuelve a presentar. ¿Cuánto tiempo llevamos con este nuevo brote? Estamos hablando de unas cuantas semanas, a lo mejor unas 4 o 6 semanas que ha estado habiendo brotes en el mundo. Entonces, este tipo de virus se caracteriza por qué cosas. Porque el virus genera, entre otras cosas, vesículas, y estas vesículas generan costras, ¿no? Y entonces el paciente prácticamente se llena de costras, como si fuera una varicela, pero no es la única característica. Miren, el paciente empieza, después de un periodo de incubación que va de unos 3 días hasta 21 días puede ir, este periodo de incubación. Recuerden que el periodo de incubación es cuando los virus ya nos infectaron, están dentro de nuestro cuerpo y se están reproduciendo, pero a lo mejor el conteo de virus no es tan alta que no es capaz de generarnos síntomas, sino hasta que pasamos de cierto límite. Entonces el virus lo que está haciendo es se está replicando en nuestras células, en una, en otra y en otra, en serie. Este periodo de incubación, entonces, de 3 a 21 días más o menos, puede ser asintomático y posteriormente dar inicio a los síntomas.
Uno primero de los síntomas es fiebre. El paciente va a estar con cansancio, con fatiga, con fiebre, esto es importante, puede tener dolor de garganta, que esto puede darnos cualquier tipo de infección, ¿no? O sea, aquí no podríamos distinguirla. Aquí vienen algunas cosas que ya le van dando un grado un poquito mayor de severidad, como los dolores musculares, y empieza a haber un sarpullido en todo el cuerpo. Aquí sí todo el cuerpo se llena de este sarpullido. Empiezan unas manchas rojas. Las manchas rojas pueden ser dentro de la boca, dentro de la nariz, o sea, en las mucosas, en las palmas, en las plantas, toda la piel, ¿sí? Puede haber en los párpados, en todos lados, ¿eh? Estas máculas, o sea, estas manchas como rojas, después van a dar lugar a un pequeño brote como unas ampollas. Se van a hacer como unas ronchas duras, unas induraciones. Estas induraciones, estas ampollas, o sea, van a dar posteriormente una pústula, es decir, que en la punta de esta roncha, de esta erupción circular, pues de consistencia firme, después en la punta se va a formar una vesícula, es decir, una colección de líquido, pero no es transparente, es como color blancuzca, tipo purulenta, aunque no esté infectada, ¿ok? Finalmente se va a romper esta pústula y va a generar, cuando se empieza a secar, una costra. ¿Cuál es el momento ideal en que un paciente está contagiando? Cuando las pústulas se rompen y el material, el contenido que tienen estas erupciones cutáneas está expuesto al ambiente. Recuerden que las formas de transmisión de esta enfermedad sí pueden ser por vía aérea, por gotitas aéreas, porque alguien habla, escupe, por saliva, etcétera, aunque ese mecanismo de transmisión en este particular virus es sumamente inefectivo. Son pocos los casos que se llevan a infectar así. Prácticamente el grueso de la transmisión de este virus se debe al contacto directo. Y aquí puede ser de un animal a otro animal o a un humano, y de un humano a otro humano. Incluso se ha visto que mujeres embarazadas son capaces de transmitir en el último trimestre a los bebés que nacen. Entonces, son los vehículos de transmisión, las formas en las que se puede contagiar la viruela IMI, la viruela del simio o la viruela símica. Entonces, para términos prácticos, el contacto, piel con piel, contacto físico, mucho cuidado con tocar esas pústulas porque están llenas de virus, del virus que causa esta enfermedad. Entonces uno la toca y rápidamente se le pega uno en la piel y la lleva a cualquier lado. Si bien es cierto que las vías de transmisión ideales para este virus, o sea, la vía de entrada al virus, es por vías respiratorias, por mucosas, por ojos, por nariz, etc. Porque realmente la piel es un vehículo semi-impermeable. Entonces un virus no llega a la piel, se pega y ya me dio, sino más bien el hecho de que nosotros agarremos y luego nos estemos tocando la cara, como ya alguna vez lo hemos platicado con el COVID, es más que suficiente para que nos podamos contagiar. Si nos podemos saber cuántas veces nos agarramos la cara, los ojos, la nariz, son muchísimas veces al día, ¿ok? Entonces, las erupciones cutáneas, este sarpullido que genera estas erupciones cutáneas de tipo ampollosas que generan costras, esto es un dato fundamental. Y otro dato fundamental son los ganglios linfáticos palpables y dolorosos, es decir, se genera una hinchazón importante, se inflan todos mis ganglios linfáticos de todo el cuerpo, de las cadenas cervicales, de las inguinales, de las axilares, que son las más palpables, pero tenemos ganglios en todo el cuerpo y entonces te empiezan a inflamar y son dolorosas, y este es un dato fundamental. Entonces fiebre, linfadenopatía dolorosa, que son los ganglios inflamados dolorosos, las erupciones cutáneas. Creo que estos datos son fundamentales. Cuando se presenta la erupción cutánea ya llevamos varios días, incluso a lo mejor hasta semanas con
cuadro sintomático, que además, como les decía, hay dolor, cansancio, dolores musculares, de garganta, de cabeza, pérdida del apetito, debilidad muscular, ¿okay? Fatiga, etcétera. ¿Okay? Entonces, de esta manera podemos tratar nosotros de intuir si estamos padeciendo una infección por el virus de la viruela M. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se tarda un paciente en resolver todo este cuadro? Por lo menos 3-4 semanas. Depende del brote, de la intensidad, del número de lesiones, de la virulencia también del virus, es decir, qué tan fuerte nos pega, porque no es cualquier virus, no es un virus que me dé una gripita y ya, se acabó, no, puede generar complicaciones como neumonía, complicaciones como infecciones cutáneas o piodermia, es decir, el hecho de que yo me esté rascando o que las vesículas, las pústulas que están abiertas, yo les empiezo a poner que si el polvito de haba, que si, ¿qué otras cosas usan? Polvo de haba, polvos de no sé qué tanta cosa, huevo, he oído gran cantidad de cosas. Todo eso hace que eso se infecte y la piel está abierta. Entonces, bacterias que van a generar el crecimiento de este tipo de compuestos orgánicos van a infectar la piel y me van a generar un problema mucho mayor. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad? Bueno, pues en base a estos cuadros los médicos nos apoyamos para sospechar si el cuadro clínicamente o no es compatible con este tipo de viruela, de la viruela M. Posteriormente tenemos que pedirle al paciente que se tome una muestra de sangre para correr una prueba de PCR. Yo sé que están familiarizados con las PCRs porque durante toda la pandemia la PCR era la prueba más sensible, la definitiva, y aquí también. Es decir, la PCR es un aparato que replica el número de copias de un virus o de un microorganismo hasta tener un volumen suficiente y decir, ya lo identifiqué, aquí está. Si es el virus del COVID, si es el virus de la viruela M, si es otro virus. Y entonces es una prueba muy sensible, pero una prueba difícil de realizar, costosa, los resultados están de 5 días en adelante, no es una prueba rápida. ¿Ok? Bueno, les cuento un poquito de la historia de este virus que me pareció interesantísima. Fíjense que la primera vez que se descubrió este virus fue en Dinamarca, en un laboratorio que estaba experimentando con changos, en 1958. Entonces, qué curioso. Esto me pone a pensar si este virus habrá sido creado en el laboratorio o este virus fue un virus que se creó de manera natural. No lo sabremos. Del 58 vuelve a reaparecer en 1970 en la República del Congo. Y ahí sí ya se empiezan los primeros brotes, tanto en chimpancés como en humanos. De los 70 para acá empieza a tener una presencia intermitente. Había años que aparecía, había años que no. En el 2003, muy llamativo que ya lo encontramos en los Estados Unidos. Entonces viajó de la República del Congo, ahora sí de África Central a Estados Unidos en el 2003, el primer brote. Ahí se presentó en animales, más no en humanos. Del 2005 al 2017, todos los años se presenta, por lo menos anualmente, una vez al año, en el Congo, un brote de este tipo de enfermedad. De ahí para acá ha habido intermitencias y lo estamos viendo en otros países. Como platicamos al principio, en el 2022 y en el 2023 hubo un brote en todo el mundo. Hubo casos en Reino Unido, en España, en otras partes de Europa, en Estados Unidos, en México. Sí, por ahí hubo un caso, 2. Y bueno, en esto estamos. En este nuevo brote también empieza a haber casos reportados en todo el mundo, en algunos países de Europa, por supuesto de África y de América Latina y de Norteamérica.
Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué podemos hacer para pues ahí van las respuestas. Miren, hay una vacuna. Existe una vacuna para la viruela símica, la viruela M o el Mpox, que ya desde hace muchos años está disponible en el mercado. Ojo, no en todos los países. Por ejemplo, en México no tenemos. Y en los países donde es endémica esta enfermedad, por ejemplo en el Congo u otros países que llegan a tener acopio de estas vacunas, no se recomienda vacunar. Y aquí es bien importante, el último posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud es: no se recomienda aplicar de manera generalizada a toda la población, sino única y exclusivamente a aquellas personas que están en riesgo. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Pues todo el personal de salud, por supuesto, las personas que se encargan de atender a todos estos pacientes, las personas que están en estos sitios donde desde el personal de limpieza, personal que atiende directamente a ellos, enfermería, laboratorio, etcétera, pues sí, todos ellos deberían de vacunarse. Por otro lado, habla mucho sobre todos aquellos que realizan sexo servicio, ¿no? Porque una de las vías también importantes de transmisión es la sexual. Entonces, todas aquellas personas que se dedican a este oficio también deberían de vacunarse. Y son los dos grupos de impacto que recomienda que la Organización Mundial de la Salud que se vacunen. Entonces, es por eso que la vacuna no está disponible en todos los países, es difícil conseguirla, y me atrevo a decir que solo en los países donde es realmente endémica la pudiéramos encontrar. Número 2. ¿Hay antivirales para matar a este virus? Hay uno por ahí, ¿sí? De nombre también, ya saben que los antivirales tienen nombres muy raros, ¿no? Tecovimab. Este antiviral ha tenido buenos resultados contra este virus de la viruela M, y también desgraciadamente no está disponible en todos lados, ¿no? ¿Qué le hacen los otros antivirales a este virus? No sabemos. Por lo tanto, que si usáramos, pues no sé, aciclovir, vanciclovir o los clásicos antivirales que existen en el resto del mundo, pues, y en México, por supuesto, pues no sabemos qué efecto tendrían, probablemente ninguno. Por otro lado, a pesar de lo aparatoso del cuadro de esta enfermedad de la viruela M, pues no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que puede uno presentar 100, 200 o 300 lesiones en todo el cuerpo, ¿no? O sea, sí, realmente es una cosa súper aparatosa, brutal, ¿no? Tener 300 costras, 300 lesiones, 300 brotes, o sea, uno se siente y se ve sumamente afectado, pero a pesar de eso, el cuerpo humano se recupera por completo, y entre pasaditas las 4 semanas, depende del número de lesiones, por supuesto, a las 4 semanas se está recuperando. Sí con dolores, sí con fiebre, sí con dolor de cabeza, dolor muscular, de cuerpo cortado, ¿sí? La inflamación de los ganglios, los brotes que ya dijimos, debilidad muscular, fatiga, todo el tiempo quiere estar uno dormido. Sí, con todo eso, pero los pacientes se recuperan. No es una enfermedad hasta el día de hoy que sea mortal. Son raros los casos que son enfermedades que se complican, como las neumonías que les decía, enfermedades en la piel, pero se debe esto a un mal manejo sobre todo. Y las personas que llegasen a morir son generalmente personas que están inmunocomprometidas, que tienen una deficiencia de sus defensas, ¿sí? Que están inmunocomprometidas, como los pacientes que reciben quimioterapias, los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias o secundarias, los que tienen defectos de la inmunidad. Ellos son los que pudieran ser
a aquellas personas que perdieran la vida ante un tipo de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué recomendaciones hay hasta el día de hoy para esta enfermedad? Pues bueno, 1. Tener los cuidados y las precauciones pues que todos los días tenemos desde que desgraciadamente el COVID nos alcanzó. Entonces, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, si me siento enfermo, pues procuro no salir. Voy a consulta médica si me siento mal, o si me empiezo a palpar un ganglio o algunas erupciones cutáneas, que ya es un estado más avanzado de la enfermedad. Debo tener mucha conciencia, ponerme un cubrebocas, por supuesto, aunque no es el método principal de contagio, pero tendré ese cuidado con la gente que está a mi alrededor. Y pues el tratamiento sintomático, o sea, tengo fiebre, me tomo algo para la fiebre, tengo dolor, me tomo algo para el dolor, procuro, y con ayuda de los médicos y personal que está cuidándome, no tener infecciones agregadas como neumonías, infecciones cutáneas. Si eso pasa, tendré que tomar algún tipo de antibiótico. Entonces es mucho a demanda de lo que el paciente esté requiriendo. Mantener un estado de hidratación y alimentación adecuado. Muchas veces los pacientes tienen úlceras y, bueno, después de la vesícula tienen esta laceración y la formación de costras y úlceras dentro de la vía digestiva, o sea, en el estómago, en el esófago, en la laringe, en la lengua, en el paladar, y entonces comer resulta doloroso. Y los pacientes, pues, voluntariamente dejan de beber líquidos, dejan de comer. Entonces estamos entrando estamos pisando un terreno riesgoso, ¿no? Lo primero que pasaría es que los pacientes se deshidraten. Y no me atrevo a decir que se van a desnutrir, pero sí van a perder peso de manera importante si después de 3 semanas no están comiendo lo que deberían de comer. Entonces, eso también se puede controlar y se puede ayudar a que el paciente no tenga tantos problemas y esté recuperado alrededor después de 4 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que esta pequeña charla que tuvimos del virus de la viruela M o el Mpox sea de mucha utilidad para saber dónde estamos situados y hacia dónde vamos. Déjenme leer un poquito de los comentarios antes de que pasemos al siguiente tema. Traigo un tema relacionado con el regreso a las clases. Debe ser motivo de mucho orgullo y de mucha felicidad que después de un periodo de vacaciones los hijos regresen a las escuelas. Cada ciclo que se abre es un ciclo que nos brinda nuevas expectativas, nos brinda un futuro incierto, pero que vamos a trabajar por él, sobre todo los estudiantes, los muchachos, y nosotros ahí con ellos. Entonces, ver desarrollar, ver realizarse a todos nuestros hijos es una cosa que la verdad da mucho orgullo, como los retos se van presentando y se van sorteando y van saliendo y cada vez van madurando. Entonces eso es el motivo de orgullo, el motivo de felicidad. Dice las preguntas que nos mandaron. Jacqueline, gracias. Dice: doctor, buenas tardes. ¿Le da solo a adultos? Saludos. Bueno, pues principalmente a los adultos. Los casos en niños son raros. Se han llegado a reportar, pero generalmente son todos adultos, adultos jóvenes, sobre todo. Doctor, nos tenemos que preocupar. ¿Será como el COVID? Gracias, Sergio. Sergio, por eso era importante que les diera un poquito de la historia de esto, de la evolución de este virus, y vemos que realmente, aunque ha habido brotes, incluso cada año en el Congo, no se han llegado a extender a todo el mundo, que tuvimos un brote en el 2022 al 23, y a pesar de que hubo en muchos países, pues no se hundió una pandemia. Por lo tanto, yo creo que va a ser algo muy parecido que lo que hubo en el último brote a nivel mundial.
Dice, doctor, ¿causa comezón las ampollas que salen si uno se llega a contagiar? Y son muchos los casos aquí en México para usar guantes o protectores en las manos. Gracias, Fabiola. Solo hay 4 casos que se han confirmado en México. Y de estos casos la autoridad sanitaria reportó que no había de sus contactos, no había habido transmisión en la familia cercana o en el primer círculo. Por lo tanto, aparentemente se había roto la cadena de transmisión. Y eso es importante. Los cercos epidemiológicos que se hacen es donde llega el personal de salud y dice, a ver, fulanito, tú tienes tal enfermedad, ¿quiénes tú son contactos cercanos? Papá, mamá, hijos, esposo, esposa, y hace un cerco y dice, todos estos se quedan en la casa tanto tiempo hasta que pase el periodo de incubación. Y de esa manera tratamos de evitar que de este círculo brinque el virus y contagie a otras personas. Nos parece que eso se hizo relativamente bien. ¿Cómo llegó el virus? Naturalmente, aunque no se identificaba aquí en México, pero son virus viajeros, es decir, vienen con turistas o vienen con personas que han viajado a las zonas endémicas donde existe esta enfermedad de manera mucho más frecuente. Dice, doctor, si somos personas con problemas como diabetes, ¿los síntomas serán los mismos? Gracias, ya lo sigo, Carlos. Gracias, Carlos. Los síntomas sí iguales. La intensidad me atrevo a decir que pudiera ser la misma, pero el riesgo quizá de tener alguna complicación se aumenta. Y no sé en cuánto, porque la verdad es que no he leído ningún tipo de estudio. Simplemente estoy contestando esto desde la experiencia. Si los pacientes que tienen compromiso inmunológico, los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, como la diabetes, depende también del control que uno tenga de la enfermedad, pues nos da un factor de riesgo para tener algún tipo de complicación. Doctor, ¿por qué se le conoce como viruela del mono? ¿Alguna relación? Saludos, Aida. Pues sí, Aida, porque recuerda que en 1958 en un laboratorio se encontró este virus en chimpancés, y por eso fueron los primeros animales que lo manifestaron en 1958, por eso se llama viruela del mono. Después, en el Congo también empezó a haber casos, pero no nada más en monos o en primates, sino que también en humanos. Entonces sí existe una relación, por supuesto. Dice, ¿la viruela símica es una infección de transmisión sexual o solo es por el simple contacto donde alguien ya tenía? Saludos, Eduardo, ya lo sigo. Gracias, Eduardo. Recuerda, Eduardo, que el principal vía de transmisión de esta enfermedad es el contacto con las vesículas o con la piel que ya está infectada. Días antes de las erupciones cutáneas, un paciente de manera poco efectiva puede contagiar a alguien con la saliva, pero es un método de contagio poco efectivo para este tipo de virus. A nivel sexual sí se pueden contagiar el virus. Entonces sí es recomendable utilizar métodos de barrera o de protección para evitar el contacto con fluidos corporales. Veamos. En caso de sospecha de contagio, ¿cuál es el nombre de la prueba o estudio que debo solicitar para saber si soy o no portador de la enfermedad? María, pues se solicita una prueba de PCR, de reacción de polimerasa, de reacción de cadena de polimerasa para el virus de la viruela del mono o viruela M, así tal cual. No lo sé, debo de admitir, si se haga en cualquier tipo de laboratorio que tenga un tipo de aparatos de estos, ¿no? Un aparato que hace pruebas de PCR, un resonador, pero habrá que preguntar, ¿no? Yo creo que por el número de casos, solo algunas instituciones como el INDRE, que es el Instituto de Enfermedades Infecciosas, lo estará haciendo,
y quizá algunos aparatos del Seguro Social, etcétera. Y a medida que sea necesario, pues habrá más disponibles. Pero no sé si yo llegué a la farmacia de la esquina, ¿no? De cadena de estas grandes, y quiero una PCR, porque ahí definitivamente no se hace, ¿no? Tiene que ser un laboratorio muy grande, porque el aparato también es muy costoso. Dice, las lesiones en la piel se pueden confundir con otra enfermedad. Ya lo sigo, me gusta su contenido. Marisol, gracias. Por supuesto que sí, ¿no? Uno de los primeros diagnósticos diferenciales sería varicela. Otro de los diagnósticos pudiera ser sarampión, rubiola, antes de que se genere la presencia de costras, ¿no? En estadios más iniciales, cuando apenas empieza a haber un brote. Entonces sí, por supuesto, hay un punto en el que todas las enfermedades de este tipo se parecen. Y a veces es muy complicado poder identificar cuál de todas es. Por eso el uso de las pruebas rápidas es muy útil en varias enfermedades donde se puede hacer, y en otras donde no es posible, pues solo la detección por PCR del panel viral se solicita, sabiendo que nos va a tardar un buen número de días en tener el resultado. Dice, ¿se pueden infectar las lesiones que provocan la viruela del mono? Dice, gracias doctor, ya soy fan. Alejandra, sí, Alejandra, se pueden infectar. Si no las cuidamos, si no lavamos, usamos agua, jabón, la limpieza normal. Si nos queremos untar polvos que son cicatrizantes o cualquier cosa, polvos orgánicos sobre todo, es fácil que se infecte. Dice, en caso de enfermar, ¿es necesario aislarse? Así es, Pablo, muchas gracias. Es necesario. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse y que no sea contagioso si nos enfermamos? Saludos, ya soy seguidora, Maribel. Gracias, Maribel. Pues si por algún motivo, muy mala suerte, llegamos a presentar la enfermedad, habrá que esperar las 4 semanas en cuarentena en la casa para no generar contagio. Y eso es con la información que tenemos hasta el día de hoy. Puede ser que más adelante tengamos información que solo son 3 semanas o 2 semanas, pero como regla, así como con la varicela, que es un brote no tan aparatoso, no con estas formaciones pustulares, sino que son más chiquitas, hasta que no se cae la última costra y cicatriza la piel, pues no deja de ser uno contagioso. Y supongo que aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse? Pues sí, 4 semanas, Maribel, por lo menos. Si tengo síntomas, ¿puedo salir a lugares concurridos? Es que ¿cómo uno puede saber si es contagioso, que tiene la viruela, o es una simple gripa? Gracias, el doctor Luis. Bueno, esa es una excelente pregunta, porque después del periodo prodrómico, que todas estas enfermedades virales lo llegan a tener, que es un periodo de ventana donde llegan a presentarse síntomas mínimos como una simple gripa, moquito en la nariz, nariz congestionada, estornudo, dolor de garganta, a lo mejor algunos ganglios aquí submaxilares, retroauriculares, y una sintomatología vaga, pues es prácticamente imposible saber si es viruela del mono, si es varicela, si es sarampión. Y esto ocurre en los primeros 5 días, más o menos promedio, con un más menos de 2, digamos. Después de ese periodo, ahora sí las enfermedades ya agarran su carril, digamos, agarran la forma en la que se van a manifestar. Y entonces aquí ya empieza a ver los dolores musculares importantes, la aparición de la linfadenopatía generalizada, los ganglios dolorosos, la fiebre importante y la aparición de máculas, primero manchas rojas en el cuerpo, que después se van a ir haciendo una especie de vesículas, y luego pústulas, y luego costras. Pero bueno, eso ya es en estados más avanzados, así que
No hay manera de saberlo. Entonces, como regla, si uno se siente mal, si uno viajó, yo creo que hasta el día de hoy el principal factor de riesgo es haber viajado a una zona endémica, haber estado en contacto con alguien que se sospecha que pudo haber tenido la enfermedad, que viajó a otros países. Entonces, tener más cuidado, buscar ayuda médica, ¿no? Buscar atención. Pero sí es imposible, ¿no? Es imposible saber, decir, me siento mal, puedo tener viruela del mono. La verdad es que es algo que no podemos afirmarlo de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Pues tener todos los cuidados generales, ¿no? Cuidado de lavado de manos, el control, el cubrebocas. Si me siento mal, me aíslo, me espero unos días, veo si alguien de mi círculo cercano se enfermó, lo pudo haber contagiado, fue al revés, ellos a mí, no lo sé. Algo de este tipo, ¿no? Dice, en México hay vacunas para la viruela del mono, y si no, ¿cómo nos podemos proteger? Saludos, Arcelia. Pues, repito, no hay vacunas del mono en México, de la viruela del mono en México. Entonces, dada la circulación que ha tenido este virus en los últimos 40, 50 años, pues la verdad es que ha habido menos de una decena de casos en México. De esta forma, hace poco probable que se presente y se genere una epidemia en este país. Es por ello que el gasto o el comprar vacunas pues no ha sido una prioridad. Entonces, por ejemplo, la recomendación es que aquella persona que estuvo en contacto en los últimos 4 días con alguna persona sospechosa o que saben que la tiene, se vacune. Y esto ayuda de manera considerable a evitar que uno desarrolle la enfermedad, pero no es una garantía. Dice, ¿a qué países en el Pacífico debo evitar viajar si estoy pensando salir de viaje? Gracias, doctor Marijo. Bueno, me atrevo a decir que, por supuesto, al Congo, también a todos los países que tienen que ver con África Central, también. Sin embargo, no podría yo emitir una alerta de viaje para países como Estados Unidos, Reino Unido, estos grandes aeropuertos que son como hubs, donde llegan todos los aviones de todo el mundo, porque pues, prácticamente sería condenar a que nadie viaje, ¿no? Entonces, por el momento podría ser esa la única recomendación. ¿Existe alguna posibilidad de que se convierta en una pandemia de magnitud de la del COVID-19? Me gusta escucharlo. Saludos, Pamela, gracias. La posibilidad de tener una pandemia con este brote del Mpox es muy baja. Es muy baja por estas características propias del virus, por el tipo de contagio que es inefectivo o poco efectivo a través de las vías respiratorias, a través de estarnos hablando, sino más bien hasta que hay contacto directo con la piel que tiene vesículas, y cuando uno tiene vesículas es porque son visibles, y uno cuando ve a una persona que tiene este tipo de lesiones, pues no se le va a acercar porque son muy aparatosas. Yo vi fotos del brote anterior como alguna persona que contagió a un español, tenía viruela M y contagió como a 47 personas porque el muy cabezón, pues tengo viruela, pues yo quiero salir. Se subió al transporte público, tenía un short y en las piernas tenía lleno de vesículas, o sea, una falta de conciencia increíble, de empatía con los demás, pero pues ahí las personas debemos de evitarlo, ¿no? Uy, doctor, si antes no eran prioridad las vacunas, ahora menos, y con cambio de gobierno menos. Saludos, Pablo, gracias. Esperemos, así como les decía, que cada ciclo escolar es una nueva esperanza, que este nuevo sexenio, un nuevo presidenta, pues las cosas sean diferentes, ¿no? Y se le dé prioridad al tema de salud. Entonces esperemos que haya vacunas, presupuesto y otras cosas.
en los 90s, a finales de los 90s, la cobertura de vacunación en este país era superior al 95%. Ahora tenemos una cobertura de vacunación cercana al 60-65%. Entonces hemos descuidado mucho, ¿no? Particularmente en los últimos 6 años, pero quizá desde mucho tiempo atrás no se le ha venido invirtiendo y se le ha venido insistiendo y dándole el punch necesario para tener vacunación universal, como se decía, ¿no? Bueno, déjenme les digo algo, ya para cerrar este programa. El regreso a clases no solo se trata de preparar una mochila, preparar una lonchera con un lunch, sino también deberíamos de prepararnos, claro, con un uniforme o con lo que uno lleve, la vestimenta que se solicite, sino creo que deberíamos de tomar cierto tipo de acciones antes de ingresar a clases. Una de ellas creo que es fundamental, es una visita al oftalmólogo, ¿no? Una valoración ocular que va a ver sobre todo la agudeza visual. La agudeza visual es importante porque todos los niños jóvenes que están en un pizarrón, en una escuela, o que toman clase directamente en una tableta o en una computadora, este tipo de emisiones de rayos ultravioleta va generando alteraciones, daño, y puede agravar, exacerbar una miopía, por ejemplo. Entonces, si yo tenía unos lentes con los que veía muy bien, después de un año, pues probablemente por múltiples cuestiones que tienen que ver hasta con el mismo crecimiento, me pudo haber aumentado, se mantiene o disminuye. Entonces, debemos de tener la adecuada graduación para evitar complicaciones. Aquellos pacientes que tienen una errónea graduación de sus anteojos, va a tener dolores de cabeza, no va a dormir bien, va a estar de malas, por supuesto que no va a ver bien y no va a trabajar bien. Otra cosa importante sí es la alimentación. Mucho se ha platicado sobre cómo debe venir una lonchera, ¿no? de un paciente o de un escolar, de un niño que va a la primaria, a la secundaria, y básicamente debe tener agua simple, no bebidas azucaradas, no refresco Boing, incluso si quiere bebidas de frutas sin azúcar o con la mínima cantidad de azúcar necesaria. O sea, no queremos que esto sea una fuente de azúcar extra, porque además el azúcar que utilizamos para endulzar las aguas frescas, las aguas dulces, es azúcar que rápidamente entra al torrente circulatorio y se quema de inmediato. Es un azúcar mala. No son los almidones complejos o azúcares que tardan más tiempo en digerirse y en eliminarse y no abonan al índice glucémico. En cambio, este azúcar sí. ¿Okay? Es como comerse una galleta, un algodón de azúcar, etc. Entonces, el agua. La lonchera debe tener frutas, por lo menos una fruta, alguna verdura y algo de proteína, ¿no? Ya sea queso, a lo mejor algo de carne, pueden ser carnes frías también, carbohidratos, por supuesto que sí, puede ser un sándwich, puede ser una torta, una baguette, puede ser galletas con queso, o sea, hay que variar. Algunos otros pacientes son mucho más aguerridos y no quieren desayunar en su casa porque a lo mejor no les da tiempo, porque no tienen apetito a esa hora, pero sin duda lo ideal sería que el paciente desayunara en su casa a las 5, 6, 7 de la mañana, que desayunara yogur, huevos, cereales, algunas otras cosas. De preferencia los cereales, y lo pongo con comillas especiales, no es un buen alimento, o sea, es azúcar con carbohidratos y más carbohidratos, y la verdad es que yo disiento mucho que un buen desayuno, un buen día empieza con un buen desayuno. Por ahí había un buen comercial y te ponían un plato de cereal con un vaso de leche. Entonces, la verdad es que eso no es un buen desayuno, pero se puede utilizar de vez en cuando. Entonces, procuren que los pacientes, que sus hijos desayunen poco o medianamente en casa
y se lleven un lunch, es una colación. Eso es más fácil que mandarles todo el desayuno en una loncherita. ¿De acuerdo? Ahora, si hace calor, hay que ver la manera de cómo vamos a refrigerar estos alimentos, ¿no? Hay que tratar de mantener una red fría, podemos poner hielos a las loncheras, hay unos geles especiales, en fin. El bloqueador solar es importante, ¿sí? Porque hay un incremento importante de quemaduras solares y de casos de cáncer de piel por no tener cuidado, estarnos cuidando del sol. Gorras, cachuchas, sombreros, esto es importante. Finalmente, tener una buena comunicación con nuestros muchachos, muchachas, chicos, chicas, sobre sus necesidades psicológicas. Muy pocas veces nos preguntamos por ellas. Pensamos que nada más es la lonchera, la mochila y los útiles. Pero realmente el día al día, ¿qué pasa? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué les pasó? Hay que sentarse y tratar de buscar la información, aunque sea como estuviéramos sacando, decía mi mamá, con tirabuzón la información. O sea, interrogando, pero no en un interrogatorio directo, sino más bien buscando preguntas alternas, cuestionando de qué te gustó, cómo te fue hoy, qué aprendiste de nuevo, sino más bien cómo te fue en la escuela. Todos van a decir bien. Y ahí se acabó la conversación, ¿no? Entonces eso es importante. Y por supuesto tener en cuenta las actividades deportivas dentro de la escuela y fuera de la escuela, que todos deberían de complementar con algún tipo de actividad fuera de la escuela en algún momento de la semana, por lo menos unos 3 días más. Bueno, déjenme ver si me queda alguna pregunta. Dice, doctor, por eso se les pide a los papás un certificado médico. Quiero pensar que ahí los papás le ponen un foco rojo y atención a lo que les falta a nuestros hijos, pero a veces no le damos la importancia hasta que el problema está. Saludos, doctor María Elena, gracias. Sin duda es cierto, pero los certificados médicos que luego piden las escuelas son muy sencillos y es de... Dígale al doctor si está en condiciones de hacer ejercicio. Y eso es lo que les preocupa más que nada, más que hacer una verdadera valoración del estado de salud de nuestro paciente. Entonces, resulta luego complicado. Entonces, ahí hay un truco, ¿no? Porque realmente en un centro de salud, en un consultorio estándar, pues no tenemos a veces ni la distancia para hacer un examen adecuado, ni los instrumentos sobre, por ejemplo, agudeza auditiva, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en la cuestión del oftalmólogo, por ejemplo. Sí podemos ver, otra es la salud dental. Los médicos podemos ver si un diente se ve con caries o no, pero hacer una verdadera revisión dental tiene su grado de complejidad, requiere aparatos especiales, por lo tanto hay que llevarlo también con el dentista. El médico podrá ver, entre otras cosas, muy fácil cómo está el corazón, los pulmones, los oídos, el estado nutricional de manera muy general. Entonces, aquí hay este truco, aquí hay este problema que se debe resolver de una mejor manera. Hay unos certificados de salud que tiene, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, que son sumamente extensos y que yo creo que ni en los centros de salud los hacen bien, pero incluye estas revisiones. ¿Qué ventaja tienen, por ejemplo, ellos? Que ahí sí tienen el servicio dental, el servicio de oftalmología, pero ¿saben cuánto tiempo tienen que ir y perder, por llamarlo así, sino más bien, o invertir para tener un certificado de salud? Probablemente todo el día. Tampoco es funcional. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre oftalmólogo y oculista? ¿Es lo mismo, Minerva? No, Minerva. El oftalmólogo es un médico que estudió 7 años de medicina y luego estudió otros 3 o 4 años para ser oftalmólogo, mientras que el optometrista es un técnico que terminó una carrera después de la prepa o durante su preparatoria, estudió algunas materias que lo avalan para que pueda hacer cierto tipo de procedimientos y detectar problemas de la visión, pero son completamente diferentes. ¿De acuerdo? Bueno,
pues me despido de ustedes. Gracias por sus comentarios, su interés, por estar aquí. Gracias por todo, sean felices. Quiero hacer un paréntesis nada más rápido. Este programa en el mes de septiembre va a cumplir 5 años al aire. 5 años de estar haciendo esto que tanto me gusta. Gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana y sean muy felices. Les mando un fuerte abrazo a todos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.